Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol Pedro, y estamos todavía en el primer capítulo. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy con los versículos que consideramos al final de nuestro programa anterior, es decir, los versículos 13 y 14 de este capítulo 1, que dicen: «Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado». Cuando comenzamos nuestro estudio de esta epístola, dijimos que este era el canto del cisne de Simón Pedro. Él se encuentra, por así decirlo, en su lecho de muerte, y él dice: «En tanto que estoy en este cuerpo». Ya vamos a analizar esto un poco más adelante, pero la Escritura le da algo de importancia a declaraciones del lecho de muerte. Como usted se da cuenta, amigo oyente, en el lecho de muerte, un hombre puede llegar a decir algo que es de importancia, aunque él no haya dicho nada anteriormente. Aun si esa persona haya sido un mentiroso durante toda su vida, puede ser que cuando se encuentre en su lecho de muerte, pueda llegar a decir la verdad. Ahora, por lo menos, la palabra de Dios le da mucho énfasis a esto. Cuando uno analiza lo que dice el Antiguo Testamento, puede encontrar varios ejemplos que nos ayudan a comprender esto. Por ejemplo, podemos hablar de Jacob, y en el capítulo 49 de Génesis se nos presenta una historia triste y dramática. Él reúne a sus 12 hijos alrededor de su cama y profetiza en cuanto a cada uno de aquellos hijos, lo cual se ha cumplido literalmente. Cuando Moisés supo que él no entraría a la tierra prometida, él la había contemplado desde el monte Nebo, y cuando él se encontraba en su lecho de muerte, él llamó a los líderes de las 12 tribus y les habló, y ese fue un discurso muy importante el que llegó a pronunciar. Josué, por su parte, cuando él ya estaba anciano y listo para partir de esta vida, podía decir: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Ese había sido su testimonio. Usted recuerda también que David, a punto de morir, llamó a su hijo Salomón. David en realidad no tenía mucha confianza en Salomón. No creemos que Salomón hubiera sido el elegido de David. Absalón lo hubiera sido, pero él ya había muerto. Así es que él llama a Salomón y le dice: «Yo sigo el camino de todos en la tierra». ¿Qué cuadro es el que se presenta de la muerte? Ahora, yo no sé quién es usted o dónde está usted, amigo oyente, pero puedo indicarle en qué camino se encuentra usted y la dirección en la cual está usted viajando. Usted está siguiendo el camino de todos en la tierra. Y ese camino, amigo oyente, le lleva al cementerio. Sí, ya sé que no suena muy lindo, pero así es. Y ahora alguien quizá nos diga: «Bueno, el Señor puede venir antes». Pero si Él no viene, tenemos que decir que usted se encuentra en ese camino. Y luego David le dice a Salomón: «Esfuérzate y sé hombre». No creemos que David tuviera mucha confianza en Salomón. Y esa es la declaración que él pronuncia en su lecho de muerte. Y luego, el mismo Señor Jesucristo, cuando Él entró a Jerusalén para esa última Pascua, presentó muy claramente a los suyos esa noche en el discurso del aposento alto, que esa sería la última oportunidad con ellos mientras se encontraba aquí en la carne, antes de morir y resucitar en un cuerpo glorificado. Él dijo: «Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre». Y luego ya hemos visto al apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo. Ese es su discurso en su lecho de muerte. Y allí encontramos su canto del cisne, digamos. Él dice: «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Y ahora tenemos aquí lo que el apóstol Pedro dice, y usted puede notar que él expresa: «sabiendo que en breve», y esa palabra breve indica que va a ocurrir muy pronto. Indica que él sabía que había llegado al fin de su vida. Él no va a vivir mucho tiempo más. Él fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Hay personas que han interpretado esto como que Pedro fue crucificado boca abajo. En realidad no creemos que ese sea el significado aquí. Creemos que nuestro Señor aparentemente sostuvo su cabeza para que él pudiera mirar hacia los cielos. Simón Pedro dijo que él no se sentía digno. Ahora, esa es una tradición, y de vez en cuando nosotros tenemos que hacer una declaración como esta, y la gente quiere saber qué autoridad tenemos para hacerla. Amigo oyente, la tradición nos ha dado tantas cosas. Por ejemplo, hace algún tiempo mencionamos que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía una cadena unida a una de sus piernas, y si él hacía algo malo, él podría ser arrastrado, sacado de allí por medio de la cadena,
porque uno no podía entrar así al lugar santísimo. Bueno, dice alguien, ¿de dónde sacan eso? Pues es una tradición, amigo oyente, y es un rito judío, y esa es la base para eso. Algunas de las declaraciones que hacemos, tratamos de clarificar cuando las presentamos de dónde provienen, pero aparentemente no hacemos eso siempre, tratando de apresurarnos en nuestro estudio. Ahora, aquí el apóstol Pedro dice que él va a abandonar, y como dice aquí textualmente, que en breve debo abandonar el cuerpo. En este texto se utiliza la palabra griega eskanai, que indica literalmente tienda o tabernáculo. Amigo oyente, el cuerpo en el cual usted y yo vivimos en esta tierra se compara a un tabernáculo. Pedro utilizó esa expresión lo mismo que Pablo. El apóstol Pablo dijo, sabiendo que nuestra casa terrenal, este tabernáculo, será disuelto. Pedro aquí continúa hablando en cuanto al cuerpo en el cual vivimos. Ahora el apóstol Pablo nos dice de lo delicado y frágil que es. Y si usted no cree que es frágil, pues puede salir a un camino, a una carretera, y enfrentarse al tráfico automotriz allí, y verá lo que sucede. Amigo oyente, usted descubrirá que esa tienda, ese tabernáculo suyo, será destruido y desaparecerá silenciosamente. Los cuerpos en los cuales vivimos son muy frágiles, por cierto, y no son otra cosa sino una tienda pasajera. Amigo oyente, este pequeño cuerpo que usted y yo tenemos como creyentes va a dormir, y como la Escritura dice, dormirá en el polvo de la tierra. Cuando Dios creó a Adán, Él tomó su cuerpo de la tierra, Él fue creado de la tierra, y hay unos 15 o 16 elementos en su cuerpo y en el mío que uno encuentra en cualquier terreno. Y ese es el cuerpo, y el cuerpo va a dormir en el polvo de la tierra. Ahora usted no puede poner su alma a dormir allí para salvar su vida. Y en primer lugar, la palabra para dormir indica el acostarse. Y la palabra clásica griega indica el ir a la cama, o sea, el ir a acostarse. Cierto hombre creía que las almas duermen. Y cuando conversó con su pastor, el pastor le dijo que eso quiere decir que se va a acostar, y le dijo, indíqueme entonces cuál parte del alma uno pone debajo de las sábanas y cuál pone sobre la almohada. Y ese señor, pues, no pudo responder, por supuesto, a esa pregunta. Todavía no ha podido responderla. Amigo oyente, ese cuerpo que tenemos es como la ropa que nosotros nos ponemos. Es como una tienda, algo muy débil. Y uno de estos días vamos a tener que dejarlo de lado. El apóstol Pablo dice, en nuestro cuerpo nosotros gemimos. A veces cuando llegamos a una edad avanzada en nuestra vida, cuando nuestros cuerpos ya son ancianos, nos quejamos mucho cuando tenemos que hacer algún esfuerzo. Y el apóstol Pablo dice que nosotros gemimos en nuestros cuerpos. Y el apóstol Pablo también dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Amigo oyente, esa es la forma en que Pedro y Pablo hablan en cuanto a la muerte. Y él regresará a este tema nuevamente en lo que nos seguirá diciendo dentro de algunos instantes. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y esta pequeña tienda en la cual nosotros vivimos se coloca en la sepultura y allí va a dormir. Eso es lo que hace el cuerpo. Pero el alma nunca muere, y el alma nunca es resucitada de entre los muertos porque nunca ha muerto. La palabra resurrección se refiere al cuerpo. Esa es la palabra griega, anastasos, y quiere decir ponerse de pie. Hay una forma de observar lo que resta en esta epístola del apóstol Pedro que puede ser un poco difícil de comprender para nosotros, pero queremos mencionar que tenemos dos fuerzas que están en este mundo. Una de ellas es la que se conoce como fuerza centrífuga. Esa es una fuerza que empuja las cosas hacia afuera del centro. Si usted lanza una pelota, por ejemplo, a la cual le ha amarrado una cuerda y la hace girar alrededor suyo, podrá observar que trata de escaparse de usted. Bueno, esa es la fuerza centrífuga. Luego existe otra fuerza, una fuerza llamada centrípeta. Y esa es una fuerza que empuja hacia adentro. Pues bien, él ahora va a hablarnos aquí en cuanto a la actitud hacia la palabra de Dios y la apostasía que se acerca, que ya se aproximaba en su día y que ya ha llegado en nuestro día. Era como una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre en los días de Pedro y de Pablo, pero en nuestro día es como una tormenta que ya se ha desatado. Ahora la actitud es hacia la palabra de Dios. Hay dos aspectos de este tema que Él nos presenta para nuestra atención y consideración. La actitud hacia la palabra de Dios en los días de la apostasía. Estas son fuerzas que están en conflicto en relación con el mundo. Existe esa fuerza centrífuga, esa fuerza que empuja hacia afuera del mundo en el cual usted y yo vivimos en el presente.
Luego tenemos esa otra fuerza, la fuerza centrípeta, que nos atrae hacia el mundo hoy y que nos aparta de la palabra de Dios. Ahora veamos esta fuerza centrífuga, la palabra de Dios. Es la única cosa que nos puede apartar del mundo. La palabra de Dios nos quiere sacar, nos quiere apartar del mundo hoy. Cierto hombre dijo en una ocasión que él era un alcohólico cuando comenzó a escuchar este programa de la palabra de Dios. Ahora nosotros no tuvimos que hacer nada con esto. Fue la palabra de Dios la que le sacó a él, le apartó de la botella, del mundo, y le atrajo a él hacia la palabra de Dios. Ahora, de eso es de lo que Pedro nos hablará aquí, porque se presenta esa cuestión. Él dice, nosotros debemos hacer nuestro llamado y nuestra elección más segura. Él dice aquí, yo quiero que ustedes sepan que tenemos una autoridad. Ahora alguien quizá pregunte, ¿cómo saben ustedes que es la palabra de Dios? Bueno, escuche lo que dice aquí el versículo 15 de este capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Nuevamente el apóstol Pedro menciona aquí su muerte, y él utiliza una palabra muy interesante. En realidad es la palabra éxodo, y eso indica que la muerte no acaba con todo. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, los egipcios dijeron, nosotros ya no tenemos nada que ver con ellos. Con esto se acaba todo. Pero no fue así. Lo que en realidad ocurrió es que ellos continuaron en el desierto y al fin llegaron a la tierra prometida. Y Egipto parece no haber terminado con ellos aún en el día de hoy. Así es que eso es un éxodo. Después de mi partida, de mi éxodo, después de que yo me haya ido, dice Pedro, quiero que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Escuche lo que él dice. Tenemos aquí entonces el poder atrayente de la palabra de Dios que nos separa del mundo hoy. Ahora, ¿cómo sabe uno que esto es la palabra de Dios? Bueno, el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto es algo muy importante de notar de nuestra parte, amigo oyente. Él va a hablar aquí de la transfiguración. Él dice en este versículo 16 otra vez, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque no hemos estado siguiendo fábulas artificiosas. La Biblia, amigo oyente, no es un montón de mentiras. La Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia no es un mito, sino que está basada en los hechos. Y si usted es sincero, amigo oyente, y quiere abandonar sus pecados, Dios hará que esto sea real y verdadero para usted. Él ve lo que se encuentra sobre sus ojos. Está allí no porque nosotros seamos ciegos mentalmente, sino porque no queremos abandonar o dejar nuestro pecado. Cuando usted y yo estamos dispuestos a hacerlo, entonces Él hará que esto sea real para nosotros. Y en este versículo 16 Él dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto quizá causa un poco de confusión. ¿Cuándo fue que Simón Pedro vio el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque él dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora él presenta de una manera muy clara que fue durante la transfiguración. Leamos los versículos 17 y 18 de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Él se está refiriendo a la transfiguración. Y esto nos puede ayudar a explicar algo que siempre se presenta constantemente como una pregunta. ¿Qué fue lo que el Señor quiso decir allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 28, cuando dijo, De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino? Eso ha provocado que muchas personas digan que el reino fue establecido entonces. Pero desafortunadamente tenemos allí el fin de ese capítulo 16, y luego comienza el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. ¿Y cómo es que comienza este capítulo? Escuche usted. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto,
y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa transfiguración era un cuadro en miniatura del reino en muchas formas. No podemos entrar en demasiados detalles hoy, pero tenemos aquí a Moisés y a Elías junto a Cristo. Moisés representando el Antiguo Testamento, y allí tenemos a la ley. Y allí tenemos a Elías representando a los profetas del Antiguo Testamento, esos profetas leales. ¿Y qué es lo que están discutiendo? ¿Están hablando de su muerte? Así es, están hablando de su partida, de su éxodo. La muerte de un hijo de Dios es un éxodo. Es como el pasar por una puerta de una habitación de este mundo a la presencia misma de Dios. De eso es de lo que ellos están hablando, porque eso fue lo que ellos escribieron en el Antiguo Testamento. Y luego tenemos aquí estos 3 apóstoles. Ellos representaban a los santos vivos, y Moisés y Elías representaban a los muertos, a los santos del Antiguo Testamento. Amigo oyente, en esa ocasión, la iglesia aún no había llegado a existir, y esos 3 hombres que se encontraban con él allí van a constituir parte del cuerpo de los creyentes. Ellos llegarían a ser los apóstoles. Aquí pues tenemos un cuadro en miniatura del reino, y cuando ellos bajan del monte, se encuentran con ese hombre, con ese muchacho que estaba poseído de un demonio, y los otros apóstoles eran impotentes para librarle. Ellos no podían hacer nada. Y aquellos que estaban afuera se burlaban y los ponían en ridículo. ¿Qué cuadro es este del día presente, amigo oyente? Y ese es el reino como es en el día de hoy, en suspenso. Él se encuentra a la diestra de Dios, los santos muertos y vivos se encuentran con Él. Los santos del Antiguo Testamento también están con Él. Ahora el cuadro es aquí en este mundo, y nosotros estamos viviendo en un mundo endemoniado, y todo lo que usted tiene que hacer para darse cuenta de eso es leer el periódico o escuchar las noticias por la radio y la televisión. Haciendo eso, uno se da cuenta exactamente de que este mundo se encuentra en una situación terrible. La parte interesante es que la Iglesia debería tener un mensaje de esperanza y de poder para este mundo, pero no pueden ayudar en este mundo endemoniado, y por cierto que las iglesias no están ayudando mucho. Las iglesias necesitan ayuda, y como resultado, el mundo de hoy puede ridiculizar, y lo está haciendo en un sentido con razón, porque la iglesia no está llevando a cabo los negocios del Padre Celestial como debería hacerlo. Ahora vamos a decir algo más, y luego concluiremos por hoy, y trataremos de esto, Dios mediante, en nuestra próxima oportunidad. En el versículo 19 de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro leemos: «Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones». Vamos a decir solo una declaración hoy, y luego continuaremos en nuestro próximo programa. Lo que queremos decir es esto: nosotros estábamos con Él en el Monte Santo. Nosotros vimos, nosotros oímos, nosotros fuimos testigos de eso. Pero Él dice: yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen algo que es más tangible, más real que eso. Ustedes tienen la palabra profética más segura. Amigo oyente, hay muchas personas que dicen: si yo pudiera haber estado con Él allí. Pero aquí, amigo oyente, tenemos algo que es mucho mejor que eso. Si usted presta atención a lo que dice, y eso es la palabra de Dios. Esto le puede hablar a usted si usted abre su corazón y le permite a Él hablarle a usted en esta hora. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con este mismo tema en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea el resto del capítulo 1 y también lea el capítulo 2 para que se familiarice con su contenido y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que Dios llene su vida del conocimiento divino es nuestra ferviente oración.